Dios le bendiga en esta tarde. Que la gracia del Señor abunde en cada uno de nosotros mediante su poder y la magnificencia de su gracia. Yo en esta tarde quiero compartir una lectura con ustedes de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cuerpo de cada uno de nosotros, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aleluya. Aquí en esta palabra podemos entender lo que quiere decir el Señor. Hoy en día se ven muchos videos en YouTube, en las redes sociales, de ministros de la alabanza, de predicadores, dígase famosos o no famosos, y se habla muchas cosas de ellos, diciéndose que son corruptos, que son ecuménicos, que son idólatras y muchas cosas, que son anticristo. Pero la Biblia nos manda aquí claramente a que si alguno de nosotros se cree sabio, hágase ignorante. ¿Qué el Señor nos quiere decir con esto a cada uno de nosotros? Que la sabiduría viene de Dios, porque claro está que dice que la sabiduría de los hombres de este siglo es insensatez para con Dios. Y dice en Romanos 12 que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, solo conviértase de corazón, no importa en la iglesia que usted se convierta, que sea pentecostal, aclaro, porque es la línea en la cual yo estoy visitando y que estoy congregándome, la iglesia pentecostal cristiana, donde se predica el evangelio de Dios. Conviértase en una iglesia cristiana, ya sea en Mahanaim, muy buena iglesia, una iglesia que he aprendido mucho allí con los hermanos, con tremendos pastores que tenemos, Ezequiel Molina y Liliana Vázquez, tremendos pastores, una bendición para nosotros, para este pueblo de la Romana, o en las asambleas donde usted quiera. Conviértase al Señor, sin pensar en que usted va a ver lo que hace el otro, en que usted lo que va a ofrendar o va a dar va a ser para enriquecer a ningún pastor. Mire, dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor para el Señor, para Cristo. Todo dice la Biblia, porque Cristo está en el Salmo 37, que dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y dice en Job 10:12, dice que en la mano de Dios está el alma de todo ser viviente y el hábito de todo ser humano. Entonces conviértase de corazón, conviértase por su salvación, porque ya esto se está acabando. Ya en los lugares como Palestina, Pakistán, y en esos lugares no quiera usted vivir lo que están viviendo esas personas en esos lugares. Personas dejando su lugar de nacimiento por la agresividad de los atentados que existen en esos lugares. Persiguen a los cristianos, lo maltratan, lo decapitan. La homosexualidad, el lesbianismo. La gente quiere corromper la gracia del Señor y las cosas que Dios ha hecho por medio de los
de los espíritus malignos del enemigo Satanás que andan buscando a quien devorar. Se introducen en esas personas y se dejan ser poseídos por ellos, por esos espíritus del diablo, de homosexualidad y lesbianismo, y quieren hacer todas las cosas que hace Dios. Por ejemplo, el casamiento, las bodas. Ellos quieren ahora establecer un matrimonio gay, y quieren obligatoriamente que eso sea establecido en las leyes humanas y que sea permitido, aunque en muchos lugares ha sido permitido, pero en la República Dominicana no. En mi país, la República Dominicana, no, porque aquí nosotros le servimos a un Dios vivo. Aquí nosotros le creemos a Dios, le servimos a Dios y somos un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Pero vuelvo atrás y le digo, cuando usted vaya a una iglesia, conviértase de corazón y ore y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento y le dé sabiduría, que le dé discernimiento y luche por su salvación, porque dice la palabra del Señor, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Mire, la Biblia dice que no nos fijemos en las cosas terrenales, sino en las de arriba, que son eternas. Son eternas. Y dice que si alguno le es fiel en lo más mínimo, en lo pequeño, entonces nos pondrá en alto en las cosas que son eternas, en las cosas que son de verdad. Muchas personas se van a lo material, porque la persona de estos tiempos, muchas personas, no todas, tienen la mente terrenal, como tenían aquellos saduceos y fariseos que perseguían al Señor, que tenían una religión que se basaba en el Antiguo Testamento, que se basaba en lo que ellos entendían que era. Y le decían al Señor Jesús todo lo contrario a lo que él decía. Lo pensaban, Jesús le hablaba de una manera espiritual y ellos pensaban terrenalmente. Cuando Jesús le dijo del templo, de cierto les digo que destruiré este templo, pero en 3 días lo levantaré. Jesús le hablaba de su cuerpo, que él lo iba a entregar. Él dijo, lo doy yo, no que nadie me lo quita, sino lo pongo yo. Porque Jesús es toda autoridad. Y Él puso su vida por nosotros. Entonces, ellos pensaban que le estaba hablando de un templo que fue edificado en 40 años. Y dijeron, oye, pero este tipo está loco, este tipo... Oiga, ese, en un término despectivo, con displicencia, se referían al nombre de Jesús. Le decían, ese Jesús. Dice que ese templo que fue edificado 40 años por muchas personas, él solo dice que lo va a edificar en 3 días. Ese tipo se está volviendo loco, pienso yo que dirían ellos. Y así sigue la gente hoy en día. La gente sigue basando la palabra del Señor en las cosas terrenales. Y de ese versículo que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ellos dicen, bueno, si le fui fiel en 20 pesos, me pondré en 2 millones de pesos. Porque la gente tiene la mente carcomida. Dice la Biblia, no haga tesoro en la tierra donde el ladrón hurta y el orín corrompe, donde la polilla destruye. La Biblia dice, haz tesoro donde el ladrón no puede entrar, donde la polilla no entra, donde el orín no corrompe, que es en el reino de los cielos. El Señor te quiere decir, trata de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque aquí esto pasa. Dice que la naturaleza, aún la naturaleza misma, gime por el pecado que hay aquí en esta tierra. Y por eso que dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No en dinero, que dice. Se refiere a 1.000 millones de pesos que tú tengas en la tierra, es lo poco. A todo lo poco es lo terrenal aquí en la tierra. Lo mucho, las riquezas eternas en el reino de los cielos. Entonces, si te conviertes a Cristo, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busca de Dios, dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Jesucristo vino a la tierra y Él se deleitó en Jehová buscando lo de Dios. Dice que Jesucristo duraba 5 horas orando y cuando salía hacía un milagro en un segundo. Hoy en día los hombres de estos tiempos quieren hacer un milagro, quieren orar media hora, pero quieren hacer un milagro y por eso es que duran mucho tiempo y batallan con demonios y fuera y salen y luchan. No, mire, cuando usted tiene el poder de Dios, los demonios huyen. Cuando Jesús llegó a Gadara, hay un ejemplo vivo. Jesús puso los pies en Gadara. Dice, hay 2 versiones. Dicen que eran dos endemoniados y en otra versión dice que era un endemoniado. Pero bien, dice que cuando este endemoniado vio a Jesús, se postró delante de él y le dijo, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? No estaba en la mente de Satanás que ese demonio que molestaba a los residentes de ese lugar, que andaba por los sepulcros desnudos, que rompía los grillos y la cadena, iba a ser ese momento. No tenía en mente que iba a ser ese momento, que Jesús iba a llegar, ese Jesús de Nazaret, que no hubo pecado en él y se hizo maldito y fue colgado en una cruz, porque dice que todo el que era colgado en una cruz era maldito, se hizo maldito. Sin ser maldito, siendo bendito, por amor de nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos compró a precio de sangre. Es tiempo de que entendamos que no podemos estar en las iglesias criticando a nuestros hermanos, porque no es raro que un lobo se coma una oveja, lo raro es que las ovejas se coman a las ovejas. Y nos estamos destruyendo en la iglesia. Estamos buscando la falta de los demás. Estamos mirando en qué falló. Estamos buscando el pasado de los demás, de lo que está siendo restaurado por el Señor. El Señor arranca, dice, si tu pecado viene a ser rojo como carmesí, será como blanca lana. Entonces cuando el Señor nos limpia y venimos a los pies del Señor, la gente se vuelve en buzo, se ponen el traje de buzo y se tiran al fondo del mar donde Dios envió el pecado, y de allá sacan el pecado y vienen, te lo tiran en cara. Entonces, vamos a servir a Dios de corazón. La Biblia dice, un nuevo mandamiento doy, que se amen los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es difícil, lo único que tenemos que disponernos. La gente piensa que la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente si vemos a alguien en el Espíritu nos burlamos de él. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es pecar temerariamente, continuamente. Porque la Biblia dice que no contritéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque entristeciéndolo se apaga el fuego del Espíritu Santo. Entonces se endurece nuestro corazón y el Espíritu Santo se apaga. Entonces llega un momento donde Dios determina que ya no puede darnos el Espíritu Santo. El único que nos lleva al perdón es el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor se fue, dijo, me voy y tengo que irme. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, quien lo guiará. Quien lo guiará y quien lo convencerá de pecado. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos lleva a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y si contristamos al Espíritu Santo, se apaga el fuego y se endurece nuestros corazones. Entonces Dios determina que ya no puede darnos el Espíritu Santo, porque se endurece nuestro corazón y nos entregamos en nuestra lascivia, pecado. Y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Entonces, no entristezcamos más al Espíritu Santo, porque eso es blasfemia, donde cuando el Espíritu Santo por la dureza de nuestro corazón se aleja, ya no tenemos el perdón. Cuando Dios determina que ya no nos puede dar el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser salvos? Por eso es que dice que en este siglo ni en el venidero seremos perdonados. Dios te bendiga y espero que estas palabras sean de edificación para tu vida. Lo invito a que vayan a la iglesia Mahanaim, donde ahí se predica la palabra, donde tenemos un pastor de verdad, Ezequiel Molina Sánchez, producto de Ezequiel Molina Rosario, que es producto de Dios. Una familia bendecida, su esposa Navasti y sus invitados en los mensajes allá en Mahanaim. Ven a gozarte con nosotros. Dios te bendiga.